lo quiero invitar a que participe en nuestras formas de consulta con una pregunta interesante. Póngame la pregunta del día, por favor. Hoy el PIB de Estados Unidos se contrae un 3.5% en el 2020. El de Venezuela tiene una contracción del menos 30% y México desciende menos 9%. En el futuro, ¿en dónde ubicas a México? ¿Más cerca de Estados Unidos o más cerca de Venezuela? Es una pregunta importante porque tenemos que ver hacia dónde vamos. Miren, el declive venezolano, y no quiero con esto modificar su respuesta, pero sí darle sustento a ella. El declive venezolano no empezó en el primer año del chavismo. Evidentemente todo esto ha llevado en una espiral económica al país que como cadenas han caído en el peso de la economía venezolana. Venezuela ha impulsado grandes medidas populistas, medidas que en mucho han sido emuladas por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Medidas como aumentar el salario mínimo, que en los últimos 14 años se ha aumentado alrededor de 14 veces, una vez por año por lo menos, en donde el aumento del salario mínimo lo único que ha dado como resultado ha sido una espiral inflacionaria que ha llevado al país a perder todo tipo de valor en la moneda, en este bolívar que no sirve de absolutamente nada. Para comprarte una hamburguesa, para comprarte un refresco, se necesita llegar con una carretada de billetes para poder sufragar el gasto. Venezuela ha pasado por momentos de populismo y de culto a la personalidad por los que mucho nos estamos acercando a ellos. La economía del país bajo el carácter de exprópielo. Acuérdense de esos videos de Hugo Chávez. ¿Y ese edificio ahí de qué es? Exprópienlo. Y bajo esta forma de expropiar y expropiar, se empiezan a dar algunos datos de esto, por ejemplo en Baja California, en donde el gobernador ya expropió un campo de golf. ¿Por qué? Porque se le pegó la gana, argumentando falta de pago de prediales o lo que usted quiera, para después expropiar. Hoy vemos una iniciativa del senador Ricardo Monreal que no busca expropiar, pero sí limitar y por lo tanto hacer suyo el derecho de la libertad de expresión que tenemos los mexicanos en las famosas benditas redes sociales. Un gobierno que se ha limitado a meterle a la crisis de la pandemia ni siquiera arriba de 1.5% del Producto Interno Bruto, cuando el estimado para su recuperación era de mucho más. Un gobierno que descuida al empresario, que descuida a los entes productivos, que descuida todo aquello que genera para darle todo aquello, para dárselo a todo aquello que no da. En los Estados Unidos, un proyecto de 1.9 billones de dólares está puesto sobre la mesa por un presidente que desde que llegó a la oficina hace un par de semanas hasta este momento no se ha quejado ni una sola vez de lo que hizo su antecesor. En ninguna ocasión han escuchado a un Joe Biden decir: es que los neoliberales, es que esto es culpa de Bill Clinton, es más, Jimmy Carter, ojalá y me escuches. Porque la solución no está en enfocarse en lo que hizo Ronald Reagan. Está en enfocarse en lo que se tiene que hacer. Sin embargo, si escuchamos a un presidente Nicolás Maduro culpar al imperialismo yanqui de todos sus problemas por tener, de producto de sus políticas, un embargo petrolero que les ha impedido el crecimiento como Estado-nación. La pregunta de hoy nos tiene que llevar a un gran grado de reflexión de qué es lo que queremos los mexicanos y hacia dónde vamos navegando en este barco al que no sé si todavía le podamos llamar democracia. Pero en lo que le cambiamos el nombre, debemos de seguir luchando viento en popa a toda vela para seguir navegando de frente hacia lo que será el futuro porvenir de nuestro país. Las apuestas en Venezuela se fueron hacia la industria del carbón y los petróleos. ¿Por qué? Porque es lo que tenía, lo que sustentaba el poderío del pueblo venezolano. Porque todo lo demás se hizo añicos. Y en el momento en el que el petróleo deja de convertirse en un ente redituable para el largo plazo,
entonces los venezolanos se metieron en un mayor problema. ¿Qué pasa con México? Tenemos a un presidente que en lugar de apostarle a las energías limpias, a las renovables, al futuro, a las tecnológicas, le apuesta a una refinadora en Dos Bocas y a un tren, otrora la gloria del porfiriato, para sacar adelante a un país que navega de esta forma hacia el siglo XXII. Ya no estamos hablando del siglo XXI. México ya no puede tener el precedente de cómo será el México del siglo XXI porque ya lo vimos. Y parece ser que seguimos en el siglo XIX. Y es ahí en donde debe de llevar una reflexión de los mexicanos. El México del siglo XXII, ¿cómo lo vislumbra? Un México tecnológico, un México avanzado, un México que tenga un porvenir en el concierto de naciones, en el mercado internacional, o un México que nos lleve de la mano como ese tren que tienen el Corea del Norte, en donde el presidente se pasea porque no se sube a un avión. Hay que ponerle los puntos, hay que llenarlos, hay que delinearlos y darnos cuenta de que México así está convirtiéndose en parte de un eje, en el eje del socialismo mundial.